poder meditar en tu palabra, de poder, Señor, aprender de ti. Gracias, Señor, por los impases, por lo que a veces no comprendemos, pero sabemos que tú todo lo usas para el bien de tu gloria, Señor. Gracias por cada persona que está aquí conectada, por cada familia, Señor. Te agradezco por cada uno de ellos, Dios mío. Te pido, Señor, que los bendigas y que los guardes, Señor. Ayúdanos a crecer para ti y a ser edificados, Dios mío, como tú lo deseas. Que tu Espíritu, Señor, inunde todo nuestro ser y nos ayude a seguir caminando como a ti te agrada. Me encomiendo en tus manos, Señor, para compartir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, les invito para que vayamos al libro de Colosenses. ¿Listo? Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos 9 hasta el 14. Colosenses 1, versículos 9 hasta el 14. ¿Listo? Entonces dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 9 al 14. Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios, que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia. Con alegría darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz. Vamos a dejarlo hasta ahí. Recordemos que habíamos hablado hace 8 días de un tema muy especial y hablábamos acerca de cómo esa buena noticia transformaba las vidas de quienes la recibían, ¿verdad? Y quiero que meditemos en algo, mis hermanos. Creo que es bueno que nosotros tengamos en cuenta a otros en nuestras oraciones. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque un deseo sano, un deseo piadoso que podemos tener en el corazón es ver que nosotros crezcamos para Dios, pero también que otros hermanos crezcan. No se trata solo de nosotros. También debemos desear que otros hermanos crezcan en la fe. Y es un buen deseo que debe habitar en nuestros corazones. Es un buen deseo que debe estar en nuestro tiempo de oración. Es un buen deseo ver, por ejemplo, los rostros de cada uno de ustedes, ver los rostros de muchas personas que conocemos y, por supuesto, desear que cada uno pueda crecer, pueda crecer. Créame que es un anhelo que hay muy fuerte en mi corazón y en nosotros como familia. Ver que cada uno de ustedes crece para la gloria de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo expresaba este deseo en sus cartas, no solamente en esta carta a Colosenses, sino también lo podemos ver en otras, como por ejemplo en la carta a los Efesios. No la vamos a citar hoy, pero yo quiero que pensemos en esto. Una vez que usted y yo hemos recibido esa buena noticia de Dios, una vez que hemos conocido que necesitamos salvación, debemos procurar, desear con fervor el crecer. El crecer. No podemos quedarnos con solamente la experiencia de salvación, sino que debemos anhelar crecer para Dios. ¿Ok? Debemos anhelar eso. Recordemos un poquitico lo que Pablo decía ahí en Colosenses en los versículos 3 al 5, que era lo que hablábamos el miércoles pasado. Dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios.
Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Entonces notemos cómo la primera etapa para que una persona pueda crecer es que reciba la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? No puede haber un verdadero crecimiento en el Señor sin que primero esa persona reciba y comprenda y acepte la buena noticia del Evangelio. ¿Sabe uno de los fenómenos más tristes que ocurre en la iglesia de estos tiempos? Que tristemente hay algunas personas que asisten a la iglesia pero no han comprendido ni recibido la buena noticia que Dios tiene para ellos. Y a veces se conforman con asistir cada domingo, cada reunión, pero no han entendido la buena noticia que Dios tiene para ellos. Así que Pablo, en los versículos 3 al 5, que fue lo que estudiamos el miércoles pasado, se encargó de enfatizar lo bueno que era recibir y aceptar la buena noticia de Dios. ¿Alguien se acuerda de qué se trata esa buena noticia? ¿Alguien quisiera ayudarme? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? En que Jesús murió por nosotros los pecadores para darnos salvación. Correcto, gracias Liliana. Exactamente. Esa es la buena noticia. Decíamos que Pablo decía que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. ¿Sí? Esa es la buena noticia. Entonces, es importante, ¿no? Como base para poder esperar un crecimiento espiritual, es fundamental entender nuestra necesidad de salvación, entender nuestra necesidad de perdón, de arrepentimiento y de que Cristo, por medio de sus méritos, de su obra en la cruz del Calvario, nos permita recibir esa salvación que solo Él puede darnos, ¿verdad? Eso hablábamos el miércoles pasado. Pero recordemos algo. Pablo inicia en los versículos que hoy empezamos a estudiar con una palabra muy importante. Y dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras... ¿Qué dice allí? ¿Alguien me ayuda? ¿De qué forma tenía Pablo presente a los hermanos? ¿Qué hacía por ellos? ¿Puedes repetirlo, Julián, porfa? Que no te escuché. En la oración, pastor. Exactamente, en la oración. Miren cómo es de importante que nosotros tengamos ese deseo piadoso de ver a otros que han empezado su vida con Cristo crecer. No solamente que empiecen con esa maravillosa experiencia de salvación, que es maravillosa, que es inolvidable, que es maravillosa, que es gloriosa, pero es un excelente deseo que todos nosotros, así como el apóstol Pablo, deseemos que otras personas puedan crecer para la gloria de Dios. Es un buen deseo, es un buen deseo. Qué bueno que tú y yo podamos orar por esa persona que está empezando esos caminos con Dios. Señor, ayúdale a crecer, ayúdale a crecer. Y mira lo que Pablo pide a Dios. Dice allí que Pablo está orando por la iglesia, está orando por los creyentes. Pero ¿sabe por qué Pablo le pide a Dios algo por la iglesia? Y yo quiero darle dos razones que encontré en la escritura. La primera está en 1 Corintios 3, versículos 6 al 7. Si quieren buscarlo, si no, yo se los leo. 1 Corintios 3, versículos 6 al 7. Mira esta razón que da Pablo. Por eso él ora a Dios. Dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega,
Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Mire qué interesante. Pablo sabía que el único que puede traer crecimiento espiritual al corazón de nosotros y de su iglesia es Dios. Es Dios. Pablo está diciendo, sí, yo sembré la semilla. Apolos la regó a través de su trabajo y de su oración. Pero el único que puede traer crecimiento a los corazones es Dios. Por eso Pablo ruega en oración a Dios. Mis hermanos, qué importante es entender que el único que puede traer crecimiento verdadero, espiritualmente hablando, es Dios. Él es el único. Mis hermanos, yo soy solamente un instrumento. Yo soy un instrumento imperfecto. Soy un instrumento que puedo fallar. Soy un instrumento que tiene límites. Pero ¿sabe una cosa? Yo no puedo hacer que usted crezca. El único que puede traer crecimiento a su vida es el Señor. Solamente Él. Solamente Él. Y por eso Pablo humildemente, conociendo esta realidad, acude en oración al trono de la gracia, pidiendo a Dios que traiga crecimiento para esos hermanos que han recibido la buena noticia. Yo le pido a Dios que cada uno de ustedes reciba del Señor ese crecimiento. Que usted pueda mirar hacia atrás y decir, Señor, gracias porque tú me has hecho crecer. Yo miro hacia atrás y veo cómo me has traído a la madurez. Yo miro hacia atrás y veo cómo cada vez lucho y venzo el pecado con tu ayuda, Señor. Es precioso ver ese proceso de Dios. Y ruego que cada uno de ustedes pueda experimentarlo. Mira, la segunda razón por la que fue necesario que Pablo orara a Dios por ese crecimiento está en el Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Dice la Escritura, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Por eso es tan importante que Dios esté ahí, porque si Dios no está edificando nuestras vidas, ¿sabe qué sucede? Nuestro trabajo es en vano. Debemos rogar a Dios que Él sea el que nos edifique. Porque cuando Dios construye, construye bien. Porque Él no se equivoca. Porque Él nos conoce como nadie más nos conoce. Él sabe lo que usted y yo necesitamos y Él quiere formarnos a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Son dos razones que para mí son contundentes, hermanos. Primero, que nosotros podemos trabajar, pero el crecimiento lo da Dios. Pero segundo, que si Dios no edifica, entonces trabajamos en vano, ¿verdad? Pero entonces volvamos al tema de Colosenses. ¿Qué fue entonces lo que Pablo pidió a Dios? El único que puede traer crecimiento, el único que puede edificar la iglesia. ¿Qué fue lo que él le pidió a Dios en esa oración? Leamos el versículo 9 ahí en Colosenses capítulo 1. Vamos a quedarnos allí. Colosenses 1:9. Y dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos en nuestras oraciones. Y mira lo primero que le pide a Dios. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Es lo primero que Pablo le pide a Dios para la iglesia. Señor, dale a la iglesia pleno conocimiento de tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra. Allí encontramos la voluntad revelada de Dios. Para que nosotros podamos crecer, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad está en la palabra de Dios. Es allí donde nosotros debemos consultar
¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted y para mí? ¿Qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agradaría que usted y yo hiciéramos? Dice la escritura en Primera de Pedro 2, 2 al 3. Primera de Pedro 2, 2 al 3. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que ese nuevo nacimiento debe ir acompañado de un alimento, ¿verdad? ¿Cuál es ese alimento? Según lo que acaba de decirnos el apóstol Pedro. ¿Dónde lo encontramos? ¿Quién me puede decir? A ver. La palabra. Correcto, Volver, gracias. Allí encontramos ese alimento. Está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros nos alimentemos de ella, según ese versículo que acabamos de leer? Pues aquí dice que creceremos a una experiencia plena de salvación. ¿Saben por qué algunos de nosotros no experimentamos a plenitud la salvación? Porque tenemos nuestras Biblias cerradas. Es por eso. Si nuestra Biblia está cerrada, sucede lo que está diciendo aquí Pedro. No vamos a experimentar a plenitud esa experiencia de salvación. Por eso es necesario que tengamos nuestra Biblia abierta y que nosotros meditemos en ella. Que nosotros podamos meternos en la palabra, porque Pablo ruega a Dios que conozcamos su voluntad. Y esa voluntad revelada en nuestra vida, que es la palabra, nos va a llevar a esa experiencia plena de salvación. Miren, les cuento una experiencia que tuve hace algunos años. Hace algunos años yo predicaba bastante, hasta que hubo un momento en el que con mi esposa decidimos ingresar a un seminario teológico. Le cuento que yo tengo una Biblia de estudio hace muchos años, que Freddy la conoce porque él la empastó. Es una Biblia que lleva conmigo mucho tiempo. Y yo llevaba esa Biblia al seminario teológico. Curiosamente, yo pensaba que conocía la Biblia. Pero le digo una cosa, cuando empezamos las clases y empezamos a ver detalladamente la Biblia, yo sentía como si yo nunca hubiera leído mi Biblia. Decía, Dios mío, me impresiona porque no sabía que esto que me están enseñando hoy en el seminario estaba en la palabra. Y cada vez que profundizábamos y profundizábamos más en las diferentes clases del seminario, yo decía, Señor, definitivamente no te conocía. Definitivamente yo pensaba que te conocía, pero Señor, ver lo que yo puedo ver de ti en la palabra me deja extasiado, me deja maravillado, me deja orgulloso de saber que tú eres mi Dios. Mis hermanos, les invito, no escatimemos tiempo, recursos, esfuerzos para poder pasar más tiempo en la palabra de Dios. Los que me conocen saben que siempre les animo de una forma cariñosa, pero firme, a que saquemos tiempo para leer la Biblia. Saquemos ese tiempo, agendémonos, digamos que en la mañana o en un momento del día, Señor, este tiempo es exclusivo para ti, voy a leer la palabra de Dios, no me voy a dejar desconcentrar, no quiero que nada me interrumpa, yo quiero oír tu voz a través de la palabra. Pablo dice que él ruega a Dios para que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Mis hermanos, a medida en que disponemos nuestros ojos y nuestra alma a aprender de Dios a través de la palabra, ¿sabe qué va a suceder? Vamos a crecer en esa experiencia de salvación. Y eso va a ser maravilloso. Ruego a Dios que Él nos conceda esto a todos nosotros, hermanos. Ruego a esto. Bueno, vamos al siguiente. Y Él dice otra petición que le hace al Señor ahí en Colosenses. En el versículo 9 nos dijo la primera, y es que les dé pleno conocimiento de su voluntad.
¿Dónde está revelada esa voluntad? Ya dijimos que está en la palabra de Dios, ¿cierto? Pedro dice que es la palabra profética más segura, dice él en Pedro, la cual debemos seguirla como antorcha que alumbra en la oscuridad. Ahora, ahí en el versículo 9 nos dice otra petición que hace parte de esa oración. Primero es conocimiento de su voluntad, pero él pide, número 2, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué pide esto separado de lo primero? Porque primero nosotros debemos consultar y estudiar la voluntad de Dios revelada en la palabra. Pero ¿saben qué necesitamos? Entendimiento. Necesitamos entendimiento. Necesitamos poder entender qué es lo que Dios quiso comunicarnos a través de esa voluntad revelada. A esto es lo que se le llama en la escritura como iluminación. Usted y yo necesitamos ser iluminados por Dios. Cuando usted y yo leemos la Biblia, un consejo humilde que quiero darle es: siempre ore y pídale al Señor que alumbre su entendimiento cuando vaya a leer la Biblia. Y yo le aseguro que cuando usted haga eso, su entendimiento no va a quedar sin fruto. Dios empezará a abrir sus ojos espirituales para que usted pueda tener entendimiento de qué es lo que Dios quiere decirle a través de la palabra. Dice el apóstol Pablo justamente acerca de este tema en Efesios capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice. Efesios 1, versículo 18. Dice: pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Miren cómo Pablo está diciendo que en esa petición él pide a Dios: Dios, dale luz en el entendimiento a mis hermanos. Dale luz para que ellos puedan entender tu palabra, tu voluntad revelada en las Escrituras. Así que Pablo, la segunda petición que hace es, él pide para la iglesia sabiduría y comprensión espiritual, que es lo que también se denomina como iluminación. Dios, ilumina a mis hermanos, ilumina los ojos de su entendimiento. Necesitamos la luz divina para entender lo que la palabra nos quiere enseñar. Mis hermanos, si Dios no alumbra nuestro entendimiento, no tendremos el parecer de Dios sino el nuestro. Necesitamos que la luz de Dios alumbre nuestro entendimiento. ¿Alguno de ustedes ha pasado harto tiempo sin luz? ¿O un apagón? Miren qué curioso. Uno, por ejemplo, aquí en este momento tenemos luz, pero si se va la luz, tenemos que andar a tientas. ¿Dónde es que queda esto? ¿Dónde es que está la bendita vela esa que yo había comprado para el apagón? Y uno nunca la encuentra. ¿Cierto? Uno la dice, la va a tener ahí, pero uno no. O la linterna. Y se la encuentra, sorpresa, está sin pilas o está descargada. ¡Ah! Pero ¿qué pasa? Uno sin luz uno no ve. A pesar de que esté uno en un lugar muy familiar como la casa, ¿verdad? Entonces, imagínense cuando nosotros leemos la Biblia, pero no tenemos iluminación. Necesitamos la iluminación del Señor. Debemos ser humildes para reconocer que necesitamos la iluminación de Dios al leer su palabra. ¿Sabe? Debemos ser humildes. Decirle: Señor, hoy ante ti me humillo y ruego a ti que me dejes tener entendimiento de tu palabra. Es una muy buena petición que deberíamos hacerle todos los días. ¿Qué va a pasar si tenemos ese conocimiento y esa luz divinas? Miremos lo que nos dice el versículo 10. Dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto,
irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Qué bello ese versículo 10, me encanta ese versículo 10. Porque nos da justamente las razones por las que debemos pedir a Dios estas dos cosas. Conocimiento de su voluntad y entendimiento de ella. Porque si tenemos esas dos cosas, ¿saben qué va a pasar? Nuestra vida siempre va a honrar y agradar al Señor. Si tenemos esas dos cosas, siempre nuestra vida va a agradar y a honrar al Señor. A veces pecamos, claro, conociendo la voluntad de Dios, pero algunas veces pecamos porque no la conocemos. ¿Sí? Y a veces cometemos errores porque no conocemos la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado en cómo consultamos la palabra para que ella nos instruya, nos muestre qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Pero mire, dice que cuando nosotros hacemos eso, nuestra vida va a producir toda clase de buenos frutos. Toda clase de buenos frutos. Si usted y yo nos enfocamos en pedir al Señor, Señor, dame conocimiento de tu voluntad y dame entendimiento de ella, la Escritura dice que nuestra vida va a producir toda clase de buenos frutos. ¡Qué bendición eso! Y dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Si usted se esfuerza en conocer a Dios más y más, ¿qué es lo que va a suceder? Usted y yo vamos a crecer. Vamos a crecer. Cualquier esfuerzo que usted haga por conocer más a Dios se va a ver directamente reflejado en su crecimiento. Mis hermanos, yo recuerdo el día en que por primera vez compré mi Biblia de estudio. Y dije, yo quiero más de ti, Señor. Y compré mi Biblia de estudio. Mi esposa, Catalina, ha sido una mujer que ha invertido mucho en mis estudios bíblicos. Para los que no saben, ella ha invertido, ha comprado libros, compró, me acuerdo, no es una concordancia, sino un comentario bíblico, me lo compró para que yo estudiara y predicara. Y todas estas cosas han tenido un efecto espiritual en mi vida y es que he podido crecer. Mis hermanos, no escatimemos recursos en invertir en nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? En tomar estudios bíblicos, en tener buenos recursos literarios de estudio. No escatimemos esfuerzos, porque eso se va a ver reflejado en nuestro crecimiento espiritual. No crea usted, miren, una de las cosas que he aprendido en estos últimos días es acerca de la buena alimentación. Si nosotros no comemos bien, no esperemos, por ejemplo, tener un buen rendimiento físico en el ejercicio, ¿verdad? O digamos, con la vida diaria. Si, digamos, yo como paqueticos todo el día, no espere que yo pues pueda tener una buena fuerza para cumplir con las obligaciones del día. Pero si comemos saludablemente, seguramente vamos a tener una mejor respuesta. Mira, esto es una realidad también en nuestra vida espiritual. Si yo, por ejemplo, llevo en el cristianismo 5 años, pero solo me conformo con el versículo que sale en la aplicación de YouVersion, la leo ahí de afán antes de salir, a ver qué dice tu palabra, Señor, amén, y salí. Si llevo más de un año, llevo ya meses en eso, te aseguro que tú no vas a ver crecimiento. Tienes que ir más allá, tienes que decir, bueno, Señor, voy entonces a dedicarle más tiempo, voy a leerme un libro completo. Invirtamos más tiempo en la palabra de Dios. Ahora, la última petición que yo quiero compartirte hoy, que hizo el apóstol Pablo para el crecimiento de la iglesia, está en el versículo 11. La última petición. Dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Y esa es la última petición que yo quiero que hablemos en esta noche. Pablo pide para la iglesia conocimiento de la voluntad de Dios, pide entendimiento de ella y número 3, pide
fuerzas divinas para los creyentes. Fuerzas divinas para los creyentes. Usted y yo necesitamos fuerzas de Dios para nuestro andar diario con el Señor. Este camino requiere de fuerzas sobrenaturales, no nuestras propias fuerzas. Necesitamos humillarnos ante el Dios Todopoderoso para que nos dé fuerzas para andar. Dios sabe que este camino requiere de fuerzas sobrenaturales. Por eso muchos se cansan, muchos se agotan y muchos se frustran porque ven que empiezan y caen. Muchos se frustran, pero ¿saben por qué es? Porque están dependiendo de sus propias fuerzas para ser cristianos. Y Dios no está buscando fuertes, Dios está buscando los débiles para fortalecerlos. Amén. Dios está buscando ese tipo de gente. Pablo dice en 1 Corintios que Dios escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes. Que cuando Pablo tiene que orar a Dios por una debilidad que tenía, el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no está buscando a los fuertes, Dios busca a los débiles para fortalecerlos. Dice el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No se trata de grandes hombres de Dios, se trata de un Dios grande que usa hombres débiles. De eso se trata el Evangelio, mis hermanos. ¿Quién nos da las fuerzas que necesitamos? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Y qué sucede cuando recibimos las fuerzas de Dios? Según el apóstol Pablo dice que cuando nos fortalecemos con el glorioso poder de Dios, tendremos constancia y paciencia. Constancia y paciencia. ¿Saben por qué muchas veces nos desanimamos y caemos? Porque no estamos yendo a la fuente de fuerza que es Dios a través de su Espíritu. Por eso nos cansamos, por eso a veces decimos: no, eso de ser cristiano yo creo que ya no va más conmigo. Por eso a veces viene la tentación, nos golpea, nos vuelve un 8. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas y no hemos venido a la fuente divina de poder, que es la presencia de Dios. La constancia, mis hermanos, será la consecuencia de que seamos impulsados por Dios y su poder. Usted y yo seremos constantes cuando sea Dios quien nos impulse con su poder. Si tú y yo perseveramos, es porque Dios renueva